Hola, para la entrevista académica que corresponde al módulo que se está desarrollando en este momento en el diploma, contamos con la muy grata y sin duda muy aportativa visita de Luis Ibáñez Huerta. Bienvenido, Luis, al diploma. Luis es psicopedagogo, licenciado en Educación por la Universidad de los Lagos, magíster en Educación, Convención, Currículum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile y actualmente candidato a doctor en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile. Exactamente. Así que muy bienvenido, Luis. Muchas gracias. La primera pregunta, Sí. ¿qué entendemos por enfoque multicultural y cómo esto se relaciona con una educación inclusiva, pensando específicamente en las personas con discapacidad? Bueno, recién hablábamos justamente un poco del tema. Yo lo plantearía básicamente como un poco también ahí, en primer término, como una tensión, ¿no? Hablábamos un poco de que hay una tensión respecto de cómo vamos a entender el tema del multiculturalismo primero, ¿no? Yo creo que ahí hay de hecho hay algunas visiones respecto como el multiculturalismo tiene algunas miradas medias oscuras, digamos, en el sentido de que cuando se habla de multiculturalismo en particular, se ve como una herramienta un poco también normalizadora en algunos casos, ¿no? Hay varias miradas respecto de eso. Yo al autor que más recuerdo en este minuto, a Kim Lika, que es un autor canadiense que trabaja el tema del multiculturalismo en Canadá, ¿no es cierto? Y especifica y tiene, digamos, definiciones bien claras respecto de eso. Es bien instrumental, por así decirlo, el multiculturalismo, y quizás después en el texto que vamos a compartir pueden aparecer algunos esquemas que más o menos pueden ir como ubicando qué vamos a ir entendiendo por multiculturalismo. Y lo planteo como tensión porque ahí aparece también entonces esta otra perspectiva que también es la perspectiva de la interculturalidad, ¿no es cierto? Que vendría a ser una perspectiva más amplia quizás, ¿no es cierto?, pero que además instala la mirada en también lo que conversábamos recientemente sobre el tema de entender la interculturalidad en un espacio más bien de democracia deliberativa, ¿no es cierto?, de reconocimiento básicamente de identidades, ¿no? Y ahí surge un poco el tema entonces, por lo tanto, el tema de la discapacidad, porque lo que en el fondo lo que está en cuestión respecto de lo que es lo multicultural, lo intercultural, que podemos tener ahí visiones, opiniones, ¿no es cierto? Pero lo que hay detrás de fondo o la tensión que hay detrás es finalmente siempre el tema de cómo abordamos la diversidad. Y todo lo que no esté dentro de esta homogeneidad entonces empieza a tener dificultades para poder encajarlo, digamos, ¿no? Entonces ahí es que entonces empiezan a aparecer estas herramientas, ¿no es cierto?, de entendimiento, como podría ser eventualmente la multiculturalidad, como podría ser entonces eventualmente en esta tensión la interculturalidad. Correcto, cuidándonos del riesgo de que la multiculturalidad no se transforme en otra manera de homogeneizar. Exactamente. ¿Verdad? O sea, esa es y la ahí gran... es donde aparece, si mal no entiendo, la noción de interculturalidad. La reducción de interculturalidad, esa es la tensión que hay detrás hoy día más o menos respecto del multiculturalismo y la interculturalidad. Yo diría que también eso se va viendo también un poco en lo que muchos también tensionan respecto de la integración y la inclusión, ¿no? O sea, la integración también como una herramienta también un poco instrumentalizadora, Correcto, ¿no es cierto? sí, sí. Quizás que no termina por superar todavía del todo esta cosa como mirando desde afuera, ¿no? O mirando al otro incluso a veces con piedad, ¿no es cierto?, etcétera. Eso lo podemos llevar a distintos campos donde hay tensiones respecto a la diversidad. Perfecto. La discapacidad por un lado, ¿no es cierto?, lo migrante por otro, ¿no es cierto?, el indigenismo por otro lado, ¿no es cierto?, que son todas cuestiones que finalmente lo que está por debajo es la tensión de la diversidad, pero también el tema de las identidades. ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos a los que se enfrentan curricularmente, didácticamente también, los profesores y profesoras en América Latina y en Chile en particular respecto a estas miradas? ¿Qué diagnóstico haces primero al respecto y qué desafíos hay ahí por enfrentar y superar? Eso es muy potente porque en educación especial históricamente también se dijo que mientras estaba en un paradigma de déficit, pasando a un paradigma de diversidad, lo que los docentes debíamos hacer, ¿no es cierto?, era operar sobre el contexto y no sobre el individuo. ¿Sí? Es decir, en perspectiva también sociohistórica, en perspectiva vigotskiana, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, el desafío, es poder entender también y reflexionar sobre cuáles son esas herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos, por lo tanto, parte del contexto, Sí. podemos desencadenar para poder operar sobre el desarrollo del pensamiento de nuestros estudiantes, ¿ya? Eso a veces es complejo porque, al menos en la realidad que yo me ha tocado vivir, ¿no es cierto?, cercano a la reflexión pedagógica, cercano a los colegios, muchas veces, ¿no es cierto?,
lo que ocurre es que los docentes están centrados todavía en el contenido, ¿no es cierto? Y una de las urgencias, por ejemplo, de nuestros profesores en Chile que tienen es ver la cobertura curricular, por ejemplo, ¿no es cierto? Y pareciera ser de que eso es lo más importante y se pierde de vista esto, ¿no es cierto?, a veces de que lo que importa o lo que se busca desde una perspectiva constructivista, sociohistórica como la de Vygotsky, es poder desarrollar aspectos del pensamiento. El Estado, ¿no? El Estado, ¿qué rol le compete, a tu juicio, en este proceso de pasar de lo integrativo a lo inclusivo, de lo multicultural a lo intercultural, a esta mirada en que nos ocupamos del individuo? O sea, hoy día una de las cosas que también ha estado en tensión es justamente, sobre todo en nuestro país, digamos, de la realidad que hemos vivido en la calidad de la educación, digamos, ¿no? Y de qué manera el Estado ahí se hace cargo, por así decirlo, de todo lo que es ese aspecto, digamos. Ahora, respecto a las pruebas estandarizadas, por supuesto que es controvertido. No puede no solo la psicometría o los enfoques psicométricos centrarse en la estandarización, sino que además el otro peligro que hay respecto de eso es que no puede cada niño transformarse en un número o en un valor respecto de una prueba específica a la cual aplicar. O sea, así de complejo se ha ido generando el tema. ¿Ya? Si me sirve el diagnóstico para poder tomar decisiones de mejoramiento, quizás no está mal, ¿ya? Pero cuando eso empieza a convertirse en procesos de selección, ¿no es cierto? En procesos, ¿no? Caemos entonces de nuevo en esta cosa como de que entonces el recurso que yo estoy teniendo me sirve entonces para discriminar, para seleccionar, para disgregar, y poder quedarme, ¿no es cierto? Y para instaurar o instalar la lógica de la competencia, ¿no? Exactamente. De ganarle al otro, por ganarle al otro, porque eso me permite eventualmente conseguir recursos. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, ahí en el fondo también, si volvemos a las bases de eso, lo que está también en tensión son las bases de la filosofía de la educación, ¿ya? La filosofía es más esencialista, ¿no es cierto? Son más centradas en lo competitivo, también centradas en el desarrollo de cierto tipo de habilidades, ¿no es cierto? Entendiendo al humano también desde cierta perspectiva, digamos, ¿no? Y por otro lado, esta filosofía más cercana a lo humanista, ¿no es cierto? Y que son propias justamente de profesiones o de la educación especial, que fue instalando la mirada, ¿no?, sobre el derecho o sobre la mirada del individuo que tiene su derecho y que tiene que entonces participar, digamos, ¿no? De que siempre dentro de un aula yo sí o sí, en un aula diversa, ¿no es cierto? Ya no esta aula homogenizadora, no esta aula en que tengo a todos los niños seleccionados y todos están más o menos ubicados, ¿no es cierto?, en un mismo ranking, no, sino que en una aula regular siempre voy a estar, tengo que dar por hecho, o tiene que dar por hecho el docente, se va a encontrar con el 3/3, ¿no? De niños que quizás están, ¿no es cierto?, en un nivel, otro en otro y otro en otro, ¿no? Lo cual genera entonces un contexto didáctico inclusivo. Un contexto didáctico inclusivo, centrado en los recursos. Correcto. Centrado en los recursos, ¿no? E idealmente con procesos de modelamiento de habilidades que también te comentaba, ¿no es cierto? Correcto. Que idealmente el profesor pueda pensar siempre en tres momentos: modelo la habilidad, primer momento, o la demuestro, ¿no? Segundo momento, hacemos una práctica colectiva. Tercer momento, práctica individual. Si yo pudiera mantener esos tres momentos, y eso es válido en realidad no solo para el aula regular, inclusiva, sino que también para cualquier situación de nivel de enseñanza, digamos, ¿no? Centrada en un marco de competencia o centrada en un marco de modelamiento de habilidades. Idealmente esos tres momentos. Entonces, ahí hay un tema de que en los estados, ¿no es cierto?, tienen que invertir o tienen que pensar, ¿no es cierto?, en esta clave, ¿no?, en clave de diversidad, en clave también de qué recursos, ¿no es cierto?, voy a ofrecer para poder atender no solo a esa población que estoy homogenizando, ¿no?, sino que también a aquellos que están o que podrían estar en una situación, como decía recién, de excepcionalidad, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Como ustedes ven, estimados y estimadas participantes, es una discusión que está en pleno desarrollo, en plena tensión. Así que te agradezco mucho, Luis, que hayas estado con nosotros. Agradecido de tu sapiencia, de tu aporte, y con ustedes nos seguimos encontrando en otra oportunidad dentro del diploma. Mucho éxito.